Bueno, muy buenas tardes, bendiciones para todos. Una vez más, siempre es un privilegio, es un gusto, es un honor y una oportunidad poder compartir la palabra del Señor y poder bendecir no solamente mi vida, sino la vida de todos aquellos que escuchan de mi boca el mensaje del Evangelio. Amén. Y sí quiero pedirles a todos que tomemos asiento, que nos concentremos en la palabra, porque soy consciente que al momento de la palabra viene la distracción, viene el cansancio, vienen las ganas de darse una siestita, pero en el momento de la palabra es cuando más atentos debemos de estar. Y quiero que entendamos la línea de lo que Dios nos ha venido hablando las últimas semanas. Primero nos empezó hablando de qué es la fe, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La fe es, la fe no dejó de ser. Luego trajimos el ejemplo de dos personas de fe que destaca la Biblia. Y de una larga lista de hombres y de mujeres de fe, hablamos de Abel. Y hablamos acerca de esa identidad que debemos de tener como hijos de Dios. Me asombra y me asusta escuchar mucho a hijos de Dios que tienen un vocabulario totalmente pesimista, o que la falta de fe les lleva a ser desobedientes. Escuchar a hijos de Dios que su lenguaje solamente está la queja. De 10 frases que dice, por lo menos 5 o 6 son de queja y se quejan de lo mismo. El que tiene problemas financieros, en la misma conversación te lo remite varias veces. El que tiene problemas de salud y es esa continua queja, es ese continuo lenguaje de dificultades, de escasez, de miseria, lo que me hace notar a mí, o lo que me hace identificar cómo está la identidad de esa persona. Entonces hablamos de la fe de Abel y hablamos de la fe de Enoc. Y la semana pasada hablamos de que necesitamos fe para cerrar ciclos y entrar a nuevos ciclos, y me dio mucho gusto escuchar varios testimonios la semana pasada que tomaron la decisión, que a veces tenemos un evangelio muy pasivo. Sí, hay tiempo para todo, iglesia, y hay tiempos en los que hay que esperar que Dios me dice y que Dios, como Dios me dirige, pero es que ya te dijo y sigues esperando a que Dios haga. Cuando Dios ya me dice qué es lo que tengo que hacer, no tengo que esperar más. Tengo que accionar mi fe, tengo que moverme en fe, tengo que caminar en fe. Les comentaba que la fe se camina. Amén. Pero no hay gente que se sienta a esperar que suceda. Con una fe totalmente pasiva. Se les activó la fe para la salvación y un día le dijeron a Jesucristo: Señor, reconozco mis pecados, reconozco mis ofensas, te pido perdón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y se les activó la fe para la salvación. Pero una vez activada la fe para la salvación, se sentaron en un sofá espiritual hecho de nubes, súper cómodo, y la fe se volvió totalmente estática. No hacen guerra espiritual, ¿sabe por qué? Porque no tienen fe, más vale tienen temor. Ay, no sea que se enoje el diablo, de pronto se me alborota un demonio. Cuando yo recién me convertí, no sé por qué tuve esa gracia, pero yo me convertí como un niño. Había gente que, bueno, de hecho las personas que nos llevaron a la iglesia llevaban más tiempo yendo que nosotros. Cuando, no crean que todo el mundo lo sabe, cuando recién te conviertes hay como mucho obstáculo, ¿no es cierto? Mucho tropiezo, mucho tal, y ¿dónde? La propia casa. Yo siempre lo he dicho, me convertí primero yo y luego se convirtió mi esposa. Entonces yo fui y aquello me enganchó, fue como una droga, no sé, Dios hizo algo en mi espíritu. Y era esa necesidad, esa dependencia que yo tenía. Y sabía que mi principal conexión con Dios estaba en la iglesia, no con los hombres, aunque ahí había personas, pero mi principal conexión con Dios estaba en la iglesia. Y mi esposa tiraba más para el otro lado.
Y yo le dije, mi amor, si tú no quieres ir, te lo respeto. No vayas, pero no me lo impidas porque voy a ir. Algo que yo tuve, no sé por qué, es que fui decidido. Entonces yo iba el domingo y yo pensaba que era nuevo y pensaba que esa era toda la actividad de la congregación. De repente el pastor dice, bueno, el martes tenemos culto de oración. Y ¿y el martes? ¿A quedarme en la casa viendo las noticias? ¿Qué hay el martes a las 8 de la tarde en España en la televisión? Noticias. Yo pues voy a ver las noticias del cielo. Y yo me iba para la reunión. Vi una hermana muy simpática que hicimos un círculo con las sillas. Entonces las sillas que quedaban de estar allá dijo, no, hermanos, ¿cómo se les ocurre? Porque es que el que se hace aquí le da la espalda a Dios. Y ella pensaba que Dios estaba ahí. Entonces deshizo todo, deshizo el círculo y bueno, acá un tema de su forma de interpretarlo. No viene al caso, pero me acordé de la hermanita. Así que empezamos a orar. Yo no sabía nada de guerra espiritual, yo no sabía nada de la sangre de Cristo, yo recién estaba aprendiendo. Pero yo escuchaba que el pastor decía, la sangre de Cristo tiene poder, ato todo demonio en el nombre de Jesús, ato todo espíritu inmundo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y yo me iba como calentando, porque bien peleoncito que era. Y en una de esas yo empecé, el pastor todavía o no había llegado o había dejado designada a otra persona, no me acuerdo. Y yo no sé, me cayó la unción en ese momento. Y empecé a atar, a reprender, a echar fuera demonio, fuera en el nombre de Jesús, peleo por los hogares, peleo por vuestros niños. Me pasé más de media hora y todos los hermanos me miraban así. Y el que era más amén, Señor, cúbrelo. Yo era nuevecito. Amén. Tal vez fue una imprudencia, no lo sé. Que no conocía el mundo espiritual. Lo que sí sé fue que Dios no me dejó en vergüenza. Mi papá no me dejó solo. Pero lo que me llamó la atención es que cuando terminó la reunión, el hermano que me llevó a mí a la iglesia y que llevaba mucho más tiempo que yo, viene y me dice, en esa semana viene y me dice, César, ¿y a vos no te da miedo hacer guerra espiritual? Y yo, ¿y por qué? Me dice, ¿y si se manifiesta un demonio? Y yo, pues Dios no es más poderoso. O sea, no le entendí. No estábamos hablando el mismo lenguaje. Él me estaba hablando un lenguaje de duda y de temor. Y yo sin saber, y gracias a Dios, de que no sabía, porque le creía a Dios como un niño. Cuando el pastor invitó a otro pastor, me puso manos. Yo pensaba que eso era una payasada. Antes de convertirme, yo decía, eso les pagan para que hagan un teatro ahí, payasos. A mí la iglesia evangélica me caía re mal, yo odiaba la iglesia evangélica. Yo le hacía bullying a un compañero del colegio mío porque él era evangélico. Era mi amigo y tal, pero le hacía bullying igual. Y me burlaba de él. Pero cuando el Espíritu Santo vino y me tocó, algo pasó en mi espíritu. Cuando el pastor habló de diezmos, no crea que a mí me sobraba el dinero. Yo dije, voy a diezmar. Trabajaba en el Telepizza. Me ganaba 99 euros mensuales. La habitación que pagaba para mi esposa y para mi hija valía 250. Sin contar las deudas que tenía y el vivir. Y yo de los 99 euros empecé a sacar el diezmo. Entonces vino mi esposa un día y me dice, un martes, ella vio, ¿para dónde vas? Para la iglesia. No dijo nada, se aguantó. Un viernes, no, que empieza el discipulado. ¿Para dónde vas? No, que hay discipulado voy a ir. No dijo nada, se aguantó. Un sábado, no, que clase para los que se quieran bautizar. Me quiero bautizar. Yo lo que escuchaba nuevo de Dios, yo decía, Señor, lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque lo quería obedecer. Entonces un sábado, ¿para dónde vas? No, a la clase de bautismos. Y llegó un momento que mi esposa ya como que, un momentico, ya he aguantado bastante. ¿Qué pasa? Ahora todo es iglesia. Domingo iglesia, martes iglesia, jueves iglesia, viernes iglesia, sábado iglesia. Y le dije yo, ¿y si la abren el lunes voy también? ¿Qué pasa?
Yo no te obligo a ti a ir, pero a mí no me obligues a no ir. Y estoy buscando a mi Dios. Mira, iglesia, cuando era la alabanza, yo estaba muy de moda. ¿Cuál era la canción que era? Las que estaban de moda. La de Danzo como David. ¿Quién me la recuerda? Remolineando. Mira, yo me ponía, parecía un niño. Mi esposa de este lado me cogía, ven un momentico. Mi esposa me cogía y me hacía así. Y yo, suélteme, y yo aplaudía, y yo sudaba, y no me importaba. Y mi esposa, qué vergüenza, a mí no me importaba. Gracias. Tuve que luchar con eso. ¿Usted cree que hoy tengo que luchar con mi esposa para decirle, vamos a la iglesia? Pero por fe, sin saberlo, me mantuve firme. Por fe obedecí al Señor. Por eso no le entiendo el lenguaje. Hay personas que cuando hablamos el tema del perdón, de la obediencia, tantos temas que cada uno tal vez tiene que resolver, me dicen, es que no entiendo cómo se hace. No tienes que entender nada, deja de ser desobediente, o deja de ser desobediente. Que me sale el caleño. Deja de ser desobediente, hazlo y punto. Yo le decía a mi niña, a Valeria, le decía, Valeria, te toca lavar los platos. Es que no entiendo cómo funciona el quitagrasa, qué reacción química hace cuando hace contacto el jabón desinfectante tú tienes que entender un cuerno, hazlo y punto. Sabes que tienes que perdonar o que debes de perdonar, perdona y punto. El beneficio de la obediencia es para ti, por eso no entiendo ese lenguaje. Es que no entiendo, no te quiero entender, soy yo, hazlo. No esperes que me abrace contigo y decir, ay, pobrecita, no lo entiende, porque eso es lo que el diablo quiere. Y lo peor es que cuando lo entiendo, no lo hago. Es peor todavía. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Hay gente aquí? ¿O ya se empezaron ayer? ¿Cómo está el tema? ¿Quién sabe que tiene enemigos en contra de su fe? ¿Quién es consciente? Por favor, alguien diga amén. Pero dígame un amén rotundo, un amén con autoridad. O no lo saben. ¿Sí? ¿No lo saben? Ahí sí. ¿Quién sabe que tiene enemigos de su fe? Amén. Lo sabe, ¿no es cierto? Pues vengo a hablarle de dos enemigos en concreto. ¿Por qué? Porque si hemos hablado de la fe, hemos hablado de dos personajes de quienes debemos imitar su fe, y hemos hablado de nuevos ciclos, de cerrar ciclos, y el cerrar un ciclo y abrir un ciclo nuevo implica un proyecto, implica un avance. Cuando tú vas a algo nuevo, implica abrir ese ciclo, implica ir a una nueva meta. Pues va a haber alguien que quiere impedir que llegues a esa meta. Si abriste un nuevo ciclo, va a haber alguien que, ¿cuál es la idea del nuevo ciclo? Que lo abro, hago una transición, lo cierro en victoria y estoy preparado para algo nuevo de Dios, para algo más grande. Pero ¿qué es lo que el diablo quiere? Tenerme dando vueltas aquí como bobito. No, vueltas en el desierto como cantamos, no. Quiere tenerme dando vueltas como bobito. 30 años en la iglesia evangélica y no cerré ningún ciclo y nunca fui por algo nuevo. Eso es lo que el enemigo quiere. Entonces siempre va a procurar ponerte obstáculos, enemigos de la fe. Y hoy te quiero hablar de cómo la duda en muchas ocasiones es la semilla del temor. ¿Quién ha tenido dudas? Yo he tenido 20 millones de dudas, pero hay que superarlas y hay que derrotarlas en el nombre de Jesús. Te vengo a decir, ¿por qué dudas? No, yo te vengo a decir, yo también he tenido dudas, pero se pueden derrotar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con fe, con esa identidad de hijo de Dios,
fe, obediencia y todo lo que hemos hablado, que obviamente no te lo voy a repetir. Si supuestamente tomas tantas notas, en tu casa ves y repasas. Pero quiero ver a quién de los que toma tantas notas el domingo, en casa va y ¿qué fue lo que? Poquitos. Algunos lo hacen, pero poquitos. Entonces, esa semilla de duda se quiere convertir en un temor más fuerte. Y los objetivos del temor son hacernos sentir débiles. ¿Quién se ha sentido débil últimamente? ¿Quién que se propuso a cerrar un ciclo en esta última semana y enfrentar algo nuevo, siente que lo nuevo te viene grande, te sientes débil? Quiere hacernos sentir inferiores. Es que yo no me lo merezco, es que yo no soy nadie, es que yo no voy a ser capaz, es que esto es muy grande para mí. ¿Le suena? Quiere hacerte sentir inútil, quiere hacerte sentir incapaz, quiere hacernos sentir cobardes y quiere desanimarnos. Últimamente, ¿quién se ha sentido desanimado? Que dice, voy a hacer esto para la gloria de Dios. Y 3 doritos después, ustedes no ven memes, se estarían riendo. Estoy desanimado. Lo que empezó con tanta energía, lo que empezó con tanta fe, 3 días después, está desanimado, no sabe si puede, se siente incapaz, se siente débil, se siente frustrado. Pero tenemos que aprender a identificar a este enemigo, porque va a venir, si no es que ya lo tienes a tu lado, si no es que ya vino, lo tienes que identificar y tienes que derrotarlo en el nombre de Jesús. Y para esto quiero que veamos un poquito de la vida de Josué. Todo el mundo lo conoce. Hay gente que viene muy linda y me dice, pastor, la palabra que Dios me dio, mi versículo emblema para la vida es Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y viene y dice, Dios siempre me habla con esa palabra. Y yo le digo, ¿y por qué entonces no te esfuerzas y si eres valiente de una vez? ¿Cómo así? Claro. ¿Cuántas veces le repitió Dios a Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? ¿Por qué se lo tuvo que decir 3 veces? Porque la primera no fue obediente y no se esforzó. A la segunda no se esforzó y no fue obediente. Y a la tercera, o sea, 3 veces, mira lo lindo que es Dios, que viene 3 veces a ministrarle lo mismo. Pero tú llevas 5 años y Dios te sigue diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces hay una pequeña diferencia con Josué. Él a la tercera obedeció y fue valiente. Se esforzó y fue valiente, obedeció esos 2 términos. Pero tú llevas 10, 15 años en la iglesia, es que el Señor siempre me habla. ¿No será que es que lo que pasa es que te conmueve ese evangelio que tienes todavía ególatra, que mueve tus emociones, ese evangelio bohemio? Siempre viene y te dicen, ay, si el Señor no me habla con esa palabra. Una de 2, o es eso, que simplemente es una emoción, o no le obedeces a Dios y ni te esfuerzas ni eres valiente. Poco gozo veo en el pueblo de Dios. Dice Josué 1:9, ya te lo he ordenado. Es una orden. Amén. Ahí está. Ya te lo he ordenado. No nos gusta que Dios nos hable así. Nos gusta que Dios nos diga, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Nos encanta el romanticismo evangélico. Pero cuando mi papá se levanta, mi papá celestial se levanta y me dice, te estoy dando una orden, no nos gusta. Y escogí este texto bíblico, esta versión a propósito, porque me encanta que digan, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo. Es que me da miedo, no lo tengas. Es que me da, no lo tengas. Mira lo fácil que es el evangelio.
Para los que me dicen, no entiendo cómo perdonar, no entiendo cómo tal. El evangelio es súper fácil y práctico. Robabas, no robes. Matabas, no mates. ¿Tienes rencor? Perdona. No tienes que entenderle nada a una orden. Hazla. ¿Aló? A una orden no hay que entenderle nada. Se obedece. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu ser. ¿Qué hay que entenderle a eso? Ama a Dios. Pon a Dios por encima de tu bendita mamacita, por tu preciosa esposa, por tus lindos hijos. Pon a Dios por encima de todo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ya te lo he ordenado, sé fuerte. Es que soy débil, sea fuerte. Es que yo soy débil, pastor. Pues sea fuerte, porque una orden de Dios. Es que yo soy muy cobarde, pues sea valiente. Valiente no es, ya lo he dicho alguna vez, valiente no es el que no tiene miedo. La primera vez que se me manifestó un demonio en una oración, las piernitas. Ya les he dicho que yo muchas veces nunca Dios me dejó en vergüenza, ¿vale? Pero no sabía, yo lo leía en la Biblia y lo creía. Y yo leí que en el nombre de Jesús ataría, repetiría, echaría fuera demonios, y todo lo que creyera, lo que pidiera en oración creyendo, él lo haría. Pero cuando vi el primer endemoniado, a mí me dijeron, agarra esa mano, ese brazo, y yo estuve horas aguantando un brazo de una mujer así chiquitita, y habíamos más de 10 personas, y esa mujer chiquitica podía con todos. Pero había algo curioso. Llegó el momento que yo cogí ese brazo así, y yo no hacía fuerza, yo le hablaba al brazo. En mi ignorancia yo le hablaba al brazo. Brazo, no te mueves de ahí en el nombre de Jesús. No te puedes mover de ahí. Esa mujer se revolcaba. Tuvieron que ir a ponerle un pantalón, porque claro, el espectáculo podía ser dantesco. Y yo le hablaba y esa mujer, pero ese brazo no se movía, hermanos. Ese brazo no se movía. Porque yo era más ungido, no. Allá había pastores, había profetas, y no podían controlarla, pero ese brazo no se movió. ¿Saben qué? Con mi temor y todo, yo fui valiente, que no salí corriendo, me quedé a enfrentar algo en el nombre del Señor. Y sabía que no eran mis fuerzas. ¿No será que estás queriendo resolver cosas en tus fuerzas? Y por eso te da tanto temor, porque sabes que no puedes. Que lo que tienes que hacer es en las fuerzas de Él, porque dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Quiero que entendamos o tratemos de entender un poquito qué le pasa por la mente a Josué en este momento. Moisés acaba de morir, el líder espiritual, y ahora Josué es el encargado de coger a una población de 2 o 3 millones de personas en el desierto e introducirlos en la tierra prometida. Si yo fuera Josué diría, es que yo vi cómo abrió el mar en 2, yo no he abierto ningún mar. Es que yo he visto cómo los sigue una nube de día y una columna de fuego de noche. Yo no he hecho eso. Yo he visto cómo le habla una piedra y la piedra brota alga. Yo he visto cómo le habla con Dios y de repente vienen millones de codornices y tenemos carne que hasta nos brota por los ojos y quedamos hartos de tanta carne. ¿Cuántos milagros vio Josué que hizo Moisés? Y ahora le toca a él ocupar la posición de Moisés, obvio. Señor, no es casualidad
que la primera acción que tiene que hacer Josué es pasar el río. No es un mar, pero sí es un río. No era, pasemos de aquí a allí. No, era un río que encima estaba desbordado. Te pregunto, ¿ya se abrió el río que te está haciendo obstáculo? Porque hay gente aquí que tiene que pasar a su tierra prometida y todavía está del otro lado. Pero es curioso cómo Dios no repite métodos. Porque José pudo haberle dicho a Dios, y la vara, al menos déjame la vara de Moisés para yo hablarle a las aguas. Yo vi que Moisés tocó con la vara, pero no tengo ni la vara. Y le dijo a Dios, no, contigo es de otra forma. Mójate los tobillos. Hasta que no te metas al agua, no se van a separar las aguas. Tú estás queriendo darle con la vara de otro. Muchas veces estamos queriendo, por el testimonio que escuchamos del hermano, de fulano, de mengano, no, hasta que tú no te metas y te mojes los tobillos, no se van a abrir las aguas, porque la instrucción fue diferente. Dile a los sacerdotes que cojan el arca, y cuando ellos entren y estén en la mitad del río, las aguas se separarán. Tienes que mojarte los tobillos, tienes que atreverte, tienes que dejar el temor. Porque el temor es lo que te está paralizando de este lado. Y te digo una cosa, de este lado de tus espaldas hay desierto. Pero para ti Dios tiene preparado delante, del otro lado, cosas hermosas. Los pensamientos de Dios no son como los tuyos, son pensamientos de bien y no de mal, de éxito y no de derrota. Y usted ya sabe todos los benditos versículos, pero sigue de este lado. Porque no te atreves, con la presencia de Dios, a mojarte los tobillos. Te mojas los tobillos y no crees que el agua se va a separar. Aló, dile a alguien que le dé un aplauso al Señor, aunque sea por misericordia. Muchas veces abrir un nuevo ciclo en tu vida implica mojarte los tobillos, cambiar el método. Hubo otra ocasión en la que el profeta Elías tenía que pasar del otro lado, y creo que Elías, alguien que no me acuerdo muy bien, creo que Elías le habló y se separaron las aguas. Cuando Eliseo cayó el manto de Elías y Eliseo lo cogió porque era lo que quería, la doble porción de unción, y venía simbolizada en el manto. A la vuelta, Eliseo se encuentra con el mismo río. Y Eliseo hizo algo diferente, se quitó el manto, lo dobló, hizo algo diferente. No utilizó el mismo método de su líder. Y golpeó las aguas. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se abrieron. Amén. Pero fíjense que una cosa es imitar y otra cosa es imitar. Los dejé locos. Una cosa es imitar y otra cosa es imitar. Pastor, es lo mismo. Sí, pero no. Los tengo perdidos, los tengo locos. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos. Fíjense cómo nos habla la palabra hoy. ¿No será que estamos perezosos? Amén. Espiritualmente digo. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. Fíjense que le acabo de decir que no seamos imitadores, pero sí debemos de imitar. Lo que no debemos de imitar es los métodos. Hacer un método de todo. No el año pasado tuvimos un culto glorioso y fue en el momento exacto de la alabanza cuando la pastora hizo así. Ahora queremos que la pastora siempre haga así.
para que caiga la unción y hacer un método de algo. No, es la canción de yo canto, yo danzo en el desierto. Entonces siempre hay que cantar yo danzo en el desierto, porque hacemos un método. El que toca la guitarra no, es que cuando cruzo la pierna y pongo la guitarra así, es que cae la unción. Queremos hacer un método. No seas imitador. Vemos a alguien que Dios está usando en las redes sociales y queremos hacer lo mismo. Sale una canción y todas las iglesias cantan la misma canción. ¿Por qué no te pones a componer? ¿Por qué no te pones tú a practicar un instrumento? ¿Por qué no dices, Dios, yo quiero marcar la diferencia? Amén. Ahí es donde te digo que no seas imitador. No, es que el pastor se viste así y yo me voy a vestir igual. Y hay gente que yo la escucho predicar y es como escuchando a la propia voz de su pastor. Mire, una vez estuve hablando con un pastor. Hay en Colombia un ministerio muy famoso, de mucho poder, de muchos milagros. No voy a decir cuál es porque entonces se va a identificar aquí quién fue el que me dijo. Y yo había escuchado del pastor de Colombia su testimonio. Y él decía que una vez, estando en su oficina, estaba a oscuras y que la oficina se iluminó por completo y lo visitó el Espíritu Santo. Entonces yo ya había escuchado el testimonio del pastor de Colombia. Son miles de personas en su iglesia, pero miles, es una brutalidad, es una mega iglesia, es tremenda. Cuando conozco a ese pastor, a otro pastor aquí, me cuenta exactamente el mismo testimonio. Pero no es que le hubiera sucedido, es que lo leyó del libro de otro y se copió el testimonio. De hecho, su iglesia aquí tiene el mismo nombre de la iglesia de allá. ¿Nos parecerá correctas estas cosas, iglesia? Les estoy hablando de un pastor y podemos empezar de ahí para abajo. Pero la palabra nos dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, fíjense que en esta lista de identidad de hijos de Dios, además de fe, de obediencia, vamos a añadir otra palabra: paciencia. Nos desesperamos muy fácil, ¿sí o no? Si no, háblenme los que tienen un hijo rebelde, los que están luchando con un hijo, con una hija, que usted quiere ya, y te impacientas. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Ojo con la pereza, iglesia. Ojo con la pereza. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Iglesia, no pretendo que nadie me imita a mí, pero si haya en mí algo que sea digno de imitar, hágalo. Si hay algo en mí que usted ve que le va a aportar para su vida de fe, le va a aportar para su intimidad con Dios, hágalo. Por eso dijo el apóstol Pablo a su discípulo: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Yo soy un hombre lleno de muchos defectos. No imiten mis defectos, no imiten mis errores. Pero si hay algo que te puede acercar a Dios de lo que ves en mí, hazlo. Otro enemigo es la impaciencia, que dice imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que otro enemigo es la impaciencia. La impaciencia nos lleva a no dejar madurar las cosas en el tiempo que necesitan. Todos sabemos que naturalmente el embarazo de una mujer lleva alrededor de 9 meses de cumplimiento para que sea un embarazo normal. ¿Qué ocurre cuando el bebé nace de 6, 7 u 8 meses? O incluso mucho antes. Es un bebé prematuro y es un bebé que ¿cómo está? Débil, no está maduro, está muchas veces incompleto.
y necesita, y gracias a Dios por la ciencia y la tecnología que hay hoy en día, muchos bebés prematuros superan todo esto con un montón de cuidados. Pero ¿qué habría sido mejor? Que se cumpliera el tiempo. Así no habría necesidad. ¿No será que en tu vida luchas con muchas cosas porque no esperas el tiempo correcto? Hay gente que abre ciclos y cierra ciclos como si fuera a jugar en la escuela. Se proponen una cosa, no la han terminado y ya la dejan a medias y ya van para otro lado y se proponen otra. Y están totalmente desenfocados. Y llevan años de su vida perdiendo energía y recursos. Incluso dinero. Porque viajan para allí, no les gusta, se devuelven para allá, no les gusta, quieren para allí, luego quieren volver al principio. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad, es la realidad. No dejas madurar en el tiempo que es necesario para que todo salga normalmente. ¿Por qué sucede todo esto? ¿O a quiénes les puede pasar? Miren, es muy común que cuando tengo que afrontar una situación o tomar una decisión y no tengo una fe genuina, madura, firme, me anticipe y me adelante al tiempo de Dios con lo que solamente es una presunción de fe. Se lo explico. Hay gente que quiere hacer una inversión de dinero y tienen a Dios en la boca todo el tiempo, pero no lo tienen en el corazón. No, en el nombre de Dios. Ya hay personas a las que se les convirtió el nombre de Jesús en un amuleto. Creen que porque dicen en el nombre de Jesús ya está, pero lo dicen por amuleto, lo dicen por repetir, porque saben que la Biblia dice que en el nombre de Jesús, pero no lo creen de todo su corazón. No, todo va a ir bien en el nombre de Dios, todo va a ir bien en el nombre de Jesús. Empiezan un proyecto con una presunción de fe y se cae el proyecto o lo abandonan. Entonces van para otro lado, emprenden otra cosa o pretenden emprender otra cosa, que a mitad del camino se queda a medias, entonces a otra cosa mariposa, y van saltando por la vida de proyecto en proyecto, de ciclo en ciclo, sin resolver nada. ¿Por qué? Porque falta una fe madura, una fe genuina. El Señor me dio esta misión y hasta que no le corte la cabeza a este gigante, no paso al siguiente. Pero pretendemos enfrentarnos a 20 gigantes a la vez. No, le va a matar la cabeza a este gigante. Ahora, ¿qué es lo que en este momento Dios te ha dado como tarea para hacer en tu vida? Debemos de pedirle siempre al Espíritu Santo que nos dé el equilibrio y que nos guíe en el tiempo de Dios para tomar decisiones sin adelantarnos, dejando madurar las cosas para que después no cueste más trabajo del normal, para que después no haya que meter a ese bebé, a ese proyecto, a terapia intensiva. Y les voy a regalar de ñapa. ¿A quién le gustan las ñapas? Un enemigo más es vivir aferrado al pasado. Siempre que estás pensando en lo que ocurrió cuando eras niño, cuando estabas en la otra iglesia, es que el pastor anterior, es que estar aferrado al pasado te lleva
inconscientemente a rechazar de hacer los cambios que te llevan a un futuro glorioso. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te alabamos, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Levantamos nuestra voz, Señor, pidiendo perdón por nuestra duda, por nuestra incredulidad. Abra su boca, iglesia, y haga su propia oración. Haga su propia oración. Pídale perdón a Dios por la incredulidad, por la duda. Saque fuera de su vida esa semilla de rechazo. Saque de su vida cancele, haga algo que marque que usted rechaza ese sentirse débil, sentirse inferior, sentirse inútil, sentirse incapaz, sentirse cobarde, sentirse desanimado. Haga algo que marque que usted no quiere eso en su vida. Haga algo que marque que usted está por cerrar ese ciclo de incertidumbres y abrir un nuevo ciclo de esperanza, de fe, de unción, de poder, de dirección del Espíritu Santo. Abra su boca, iglesia, abra su boca. Acuérdese el testimonio que le conté cuando yo recién me convertí. Yo era muy inconsciente, pero creía como un niño. Y el pastor me decía, abra su boca, hazte, reprende, echa fuera. Y yo lo hacía como un niño. Que iglesia, vuelvo y te repito esta palabra tiene que ser para alguien hoy aquí. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza. Y el Señor me dice que te lo repita por tercera vez. Dios no te va a dejar en vergüenza. Pero tienes que marcar con algo en tu vida. Y Rabashete Kerebesaya Rabase. Padre, echamos fuera todo temor. Echamos fuera, Señor. Hoy queremos como Josué. Está bien que le dijiste 3 veces. Pues que hoy sea la última vez que me dices que me esfuerce y que sea valiente, Señor. Porque el día de hoy me levante a hacer lo que tú me pides que haga. Hoy me levante, Señor, como un hombre, como una mujer de fe, a creer por tus promesas, a ser obediente como un hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia. Te bendecimos, te adoramos. Señor, bendigo a todos los que ven y escuchan, Señor, esta transmisión, escuchan tu palabra a través de esta transmisión. Espero de todo corazón, Señor, que esta palabra esté siendo sembrada en alguien allí también y que traiga bendición a su vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.